Vivimos en un entorno que parece ir cambiando sin pedirnos permiso. Intentas planificar el primer trimestre de una empresa y ya para cuando lo tienes listo, el entorno cambió por completo. Pero si aterrizamos esto en Venezuela, la velocidad se duplica y el panorama es otro. Aquí no solo cambian las variables económicas, sino que ya cambió por completo la mentalidad del trabajador. Seamos honestos. En Venezuela, hoy el talento prefiere apostar por su propia cafetería, por diseñar, por resolver como freelancer, antes de que encerrarse en un cubículo con un sueldo fijo. En un ecosistema tan independiente, aplicar manuales organizacionales de los años 70 es como intentar reproducir un video de TikTok en un VHS. La buena intención está ahí, pero el formato simplemente ya no es compatible con el mundo actual. Y es que mientras en Estados Unidos o en Europa un entorno volátil en los libros de texto podría significar una inflación del 5% anual o tener que adaptarse a un nuevo software durante 6 meses, aquí en Venezuela lo conocemos simplemente como un martes por la tarde, donde el presupuesto te cambia en 3 horas o se va la luz en plena hora pico. Y analizar las dinámicas laborales hoy nos obliga a reescribir toda la teoría desde la práctica. Para entender cómo sobrevive una estructura cuando el suelo se mueve, en este video analizaremos 3 pilares fundamentales de la psicología organizacional, para entender en primera instancia la evolución de la disciplina y para aterrizar esta realidad en el talento venezolano. Nuestro primer pilar es la transición de la organización tradicional a la moderna. Pero para entender a dónde vamos hay que saber de dónde venimos. A principios del siglo XX, la empresa se veía como una máquina gigante. Frederick Taylor, con su administración científica, cronometraba cada movimiento del trabajador, porque lo veía como una pieza más del equipo, alguien que no necesita pensar, solo repetir una tarea de forma mecánica. Si el trabajador se cansaba o fallaba, simplemente se cambiaba por otra persona, como si estuvieras reemplazando un tornillo. Por su parte, Henry Fayol fue quien armó la jerarquía de toda la vida. Los jefes están arriba para pensar y dar órdenes y los empleados abajo, exclusivamente para obedecer. Y ojo, este modelo mecánico y tradicional todavía no está extinto. De hecho, las organizaciones que mejor lo explotan hoy en día son aquellas en donde el nivel de producción es masivo y donde el error humano debe ser de cero. El ejemplo vivo más puro de este modelo tradicional aplicado a los servicios es McDonald's. ¿Cómo lo aprovechan? Pues tienen manuales escritos para absolutamente todo. ¿Cuántos segundos se fríen las papas? ¿Dónde va la salsa? ¿Y cómo se saluda al cliente? La estandarización es la clave de su éxito, logrando que un trabajador aquí en Mérida opere exactamente igual a uno en Tokio. Funciona a la perfección para hacer hamburguesas, sí, pero para el talento humano ese organigrama sigue siendo una jaula. Hay espacio para la creatividad, el trabajador no está ahí para pensar ni para proponer, sino para seguir el manual sin desviarse ni un milímetro. ¿Qué pasa si tu negocio no es estandarizado? ¿Qué pasa cuando tu equipo resuelva problemas sobre la marcha, innove y sobre todo no renuncie a los 3 meses? Ahí es donde el modelo del motor colapsa por completo. Y es exactamente aquí donde entra el psicólogo Rensis Likert a romper toda esta jaula. Sí, el mismo Likert del 1 al 5, aquella escala que utilizamos para todas las pruebas psicométricas, ese. Likert entendió algo clave. Si quieres sobrevivir a la incertidumbre, el control estricto es tu peor enemigo. Él nos propone un giro de 180 grados. Para él, las empresas evolucionan a través de 4 sistemas de diseño organizacional. El primero es el autoritario. Básicamente, el haz lo que te digo o te vas. Cero confianza en el equipo y decisiones exclusivas de la cúpula. El segundo es el benévolo. Es el típico jefe paternalista. Te trato bonito, pero al final mando solo yo. En tercer lugar está el consultivo, que pues aquí digamos que la cosa mejora. Te escucho y valoro tu opinión, pero la decisión final la tomo yo arriba. Y finalmente, el participativo, el objetivo dorado. Confianza total en el equipo, comunicación fluida en todas las direcciones y decisiones que se toman en grupo. Likert demostró científicamente que quedarte en el sistema 1 asfixia el potencial humano, por lo que la organización moderna debe aspirar a llegar hasta el sistema 4 de manera obligatoria. Likert, como bien señala la visión de David Snarch, el diseño organizacional dejó de ser una disciplina de encargarse solamente de mover cajitas en un organigrama. Ya no buscamos rigidez, ahora buscamos adaptabilidad. Y esto se vuelve mucho más claro con lo que nos enseña la doctora María Virginia Camacaro. El rol del trabajador cambió.
como la tecnología ya se encarga de lo rutinario, el humano quedó liberado para pensar estratégicamente. En resumen, pasamos de ser piezas fijas en un motor antiguo a ser un sistema operativo en constante actualización, diseñado por supuesto para integrar nueva información, colaborar y mejorar nuestro rendimiento cada día. A pesar de todos estos cambios de los que venimos hablando, hay un elemento que nunca ha desaparecido de los manuales, y este es nuestro segundo pilar, la transversalidad de los estudios de trabajo. A lo largo de la historia, las organizaciones son como una saga de películas. Cambian los directores, cambian los efectos especiales, pero el protagonista siempre es el mismo. Esperamos. ¿Y por qué es tan importante que este centro se mantenga intacto? Bueno, para entenderlo mejor, pensemos en una buena taza de café. Si ponemos el ejemplo de Fruto Santo, no importa si un mes cambian el origen del grano o si el proceso de tostado varía un poco, al final, cuando sirves la taza, el café debe conservar su calidad y su esencia. Con los estudios organizacionales ocurre exactamente lo mismo. Todos estos autores de los que ya hablamos, Taylor, Fayol, Likert, son como distintos orígenes del café. Vienen de épocas distintas. Tienen métodos de estudio casi opuestos y visiones del mundo completamente variadas. Pero al final, todos terminan depositados en la misma taza, el comportamiento humano frente al trabajo. Solo para contextualizar, la transversalidad significa que, sin importar de qué origen teórico venga el autor, el objetivo final siempre ha sido el mismo: entender cómo hacer que el trabajador y la estructura funcionen juntos para que la organización no colapse. Y para sellar esta idea es obligatorio citar a Daniel Katz y Robert Kahn, porque ellos fueron quienes en 1966 específicamente finalmente le quitaron el techo a las empresas, con su enfoque del sistema abierto. Antes, la teoría analizaba la empresa como si fuera un búnker cerrado, ignorando completamente todo lo que pasaba de la puerta para afuera. Katz y Kahn rompen con esta visión y dicen: no, la organización es un sistema abierto. La empresa funciona como una conexión constante con el entorno. Absorbe los recursos y las demandas que vienen de la calle y el equipo de trabajo las procesa de manera interna. Y finalmente devuelve un resultado transformado a la sociedad. Citarlos aquí es vital porque nos recuerda nuestra regla de oro. No puedes aislar al trabajador de la realidad que lo rodea, sin importar si estamos hablando de 1920 o de la actualidad. El éxito de cualquier estructura siempre va a depender de cómo la psicología logra entender esa interacción viva entre el humano y su entorno. Estamos entonces en el día a día de un supermercado o de una cadena de farmacias en nuestro país. Por el lado del manual operativo, se dicta una forma estricta de organizar anaqueles y de atender cajas. Pero por el otro, la realidad en la calle nos exige fallas en el suministro, clientes con urgencias y situaciones que ningún instructivo contempla. Esto nos lleva entonces a nuestro tercer pilar, la dialéctica del ser humano frente a las estructuras. Acá, nuestra misión no es eliminar ese conflicto por completo, porque de hecho es difícil, casi imposible, sino gestionarlo. ¿Cómo logramos que esa tensión no queme al trabajador y que lo convierta en un agente que hace que la organización no se estanque? Para visualizarlo, imaginemos a la organización como un iceberg, donde lo que sobresale en la punta se encuentra el organigrama y las reglas. Pero lo que realmente mueve la organización es lo que está sumergido: la gente, sus emociones y sus redes de apoyo reales. El problema es que muchas organizaciones solo cuidan la superficie, descuidando por completo la base que sostiene todo el iceberg. La doctora María Virginia Camacaro nuevamente nos lanza una advertencia vital, y es que con tanto teletrabajo y pantallas nos estamos olvidando del factor humano. Una organización puede ser tecnológicamente impecable, pero si el trabajador se siente aislado, su identidad se diluye. Entonces, piénsenlo así. ¿Qué pasa cuando te imponen 1000 herramientas digitales sin considerar lo que necesitas? Se crea una desconexión total, y cuando la organización exige tanto y aplasta a quien eres, la mente del trabajador se agota y el negocio, por más moderno que sea, se estanca. Entonces, ¿cómo resolvemos este choque entre lo que la empresa exige y lo que el humano necesita? Recapitulemos todo lo que hemos visto. Primero, entendimos que el modelo rígido de Taylor y Fayol ya no sostiene la complejidad actual
y que la evolución hacia el sistema participativo de Likert no es una opción, sino una necesidad. Luego vimos gracias a Katz y Kahn que ninguna organización es una isla, todo lo que pasa afuera impacta directamente en nuestra estructura interna. Y finalmente aterrizamos en la dialéctica, ese tira y afloja entre la norma y la realidad humana que vivimos en cada oficina o negocio venezolano. La respuesta a este mapa que hemos trazado es aprender a aprender. Ante tanta incertidumbre, la estructura debe dejar de ser una jaula para convertirse en un espacio flexible, donde el aprendizaje sea el motor del cambio. Nuestro trabajo como futuros psicólogos organizacionales no es simplemente levantar paredes rígidas de control, sino diseñar espacios en donde la estructura potencie la identidad de las personas en lugar de extinguirla. Al final del día, ese es el diseño que hace que una organización sobreviva y además evolucione. Esto fue un análisis para psicología organizacional, letra y música de Andrea Lira.